Dios les bendiga en esta mañana, amén. Como pastor de la iglesia Cristo Vive, también queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes y a aquellas personas que nos están visitando en esta mañana, amén. Vamos a continuar con el tema, como se le conoce, de los acontecimientos postreros. Y en los domingos hemos estado hablando de la semana 70 de Daniel, que hicimos la introducción. Y estamos ya en la primera parte, los primeros acontecimientos según el capítulo 6 de Apocalipsis, y ahí es donde vamos a estar siguiendo la enseñanza. En el último domingo que estuvimos enseñando, estuvimos mirando lo que se llama el primer sello, cuando se abre, y estamos en la fase de los 4 sellos, donde se le conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis. Y estuvimos enseñando basado en los primeros 2 versículos que dice la palabra de Dios. Si usted quiere, vaya a Apocalipsis capítulo 6, y vamos a leer hasta el versículo 8 para que nuestra mente vaya a empezar, se conecte con lo que vamos a continuar en esta mañana. La palabra de Dios dice así, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 en adelante. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una voz de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En los primeros 2 versículos es donde se habla del primer jinete y del caballo blanco, y hablamos y decíamos que eso representa una paz, pero que era una paz falsa y una de corta duración. Ahora vamos a estudiar el segundo sello, que representa, dice: y cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió el caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz. ¿Cuál paz? La que se había establecido, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Podemos pensar que en ese tiempo, acuérdense, estas son las cosas que van a acontecer en lo que nosotros en la Biblia se le conoce como la tribulación. Esto todavía no ha sucedido. El mundo está deseando la paz, como dijéramos, a gritos. Pero esto no ha sucedido todavía, pero en un momento aparece el jinete del caballo blanco, establece la paz. Pero luego dice acá la palabra de Dios que aparece el segundo jinete, y se le va a dar el poder
de quitar esa paz que se había establecido por un corto tiempo, la falsa paz que el anticristo estableció. Y cuando el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, abrió el segundo sello, Juan oyó al segundo ser viviente que decía: ven y mira. ¿Y qué dice? Y que de inmediato salió otro caballo bermejo. Bermejo, el color rojo del fuego y la sangre que representan la guerra. Acuérdese que estos son simbolismos de los que estamos viendo y tenemos que entender de una manera. Entonces, el juicio de Dios desciende sobre esta tierra y la falsa y corta paz desaparece. El anticristo como que pierde el control y se disuelve en un enfrentamiento sangriento de la guerra. Lo primero que Juan ve con relación a este jinete es que le dice que le fue dado el poder para quitar la paz. Todo lo que sucede estará bajo el control de Dios. Usted y yo tenemos que entender, la Biblia es bien clara y específica en las cosas. Dice la Biblia que ningún pajarito cae al suelo si Dios no lo permite. Amén. Y a veces nosotros de una manera nos afligimos o nos ponemos de una manera preocupados, sería la palabra, por las cosas que están sucediendo. Cuando leemos en la palabra de Dios, y ahí el libro de Daniel nos enseña eso, es que Dios es el que quita y pone reyes. Amén. Ayer hablábamos con el hermano Cantú, que estuvo predicando acá a los hermanos, nos estuvo predicando, y cuando hablábamos de los dos candidatos que están como ya, vamos a decir, Donald Trump y Hillary Clinton para ser presidentes de este país, déjeme decirle que las opciones no son muy buenas para los cristianos, por los principios que hay en estas personas. Y a uno como cristiano pues tiene la responsabilidad de votar, pero no encuentra de una manera decir, no, pues lo voy a hacer por esto. Pero déjeme decirle, Dios es el que está en control de estas cosas. Amén. Tenga bien claro en eso. Este país fue, según la historia, este país fue fundamentado sobre principios cristianos. Amén. Si los que conocen la historia lo saben. Pero lamentablemente en las últimas décadas esos principios se han ido de una manera quitando de acá de este país. Se están viendo cosas que hablamos de moralmente, las cosas van en decadencia, y déjeme decirle que eso no va a cambiar. Mientras el príncipe de este mundo esté reinando y esté en control de este mundo, esto no va a cambiar. Cuando Cristo venga y establezca su reino por 1000 años, esto va a suceder. Pero en este momento, déjeme decirle, tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, que cada vez que el pueblo de Israel se apartaba de Dios y adoraba a otros dioses, sufrían las consecuencias de la ira de Dios. Dios se molestaba con ellos, solo que si se arrepentían, Dios les perdonaba. Pero aquí vemos que en esta nación no está sucediendo el arrepentimiento. Ahora, no sé si ustedes escucharon de la última noticia, que el presidente de una manera ha dictaminado que en las escuelas no se tiene que hacer discriminación contra los transgender, que le llaman, y que ellos pueden usar el baño que ellos según se identifiquen. Y fíjense lo que dice, y las escuelas o los distritos que no se apeguen claramente a este mandamiento, a esta declaración, les van a ser quitados los fondos federales. Es una manera de obligar a ceder a esas cosas. Pero si usted se da cuenta, cuando usted oye las declaraciones de los distritos, dice, no, nosotros ya estamos preparados por eso. De una manera
Y a las mismas personas, los directores de los distritos, ellos están de acuerdo en todo eso. Lo sentimos por nuestros hijos, amén, que están viviendo tiempos bien difíciles. Entonces, pero déjeme decirle, la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice, el que es santo, santifíquese más. Amén. Y ese es el llamamiento a la iglesia. Amén. Y el que se quiere, como quien dice, el que se quiere seguir embarrando, que lo haga. Pero el llamamiento a la iglesia es a santificarnos. Amén. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la palabra de Dios. Amén. Usted, aquellos que recibimos a Cristo, hemos sido separados del mundo. Hemos sido separados para Dios. Y ese es el significado de santo, separados para Dios. Así que entonces Dios, número uno, es el que va a permitir la falsa paz. Va a permitir que el anticristo pueda producir esa paz, pero Dios también va a ser el que concluya y que va a permitir que venga la guerra a la tierra. Algunos en oposición, algunos enseñan que el juicio de la tribulación no refleja, acuérdense de esto, el juicio de la tribulación no está reflejando la ira del hombre ni de la Satanás. El juicio de la tribulación solo se puede expresar como la ira de Dios derramada sobre este mundo. Eso está establecido y más adelante vamos a ver un pasaje donde nos da a conocer que lo que está determinado se cumplirá. Amén. Y Dios es misericordioso. Amén. La misericordia, la gracia de Dios se ha derramado sobre este mundo a través de que Él mandó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Porque la Biblia dice que no envió el Padre al Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Entonces Dios, la misericordia de Dios, pero aquel que no recibe la gracia de Dios, el perdón de sus pecados a través de la fe en Jesucristo, sufrirá de una manera como está establecido la ira de Dios sobre cada uno de aquellos que rechazaron la vida, que rechazaron la verdad. Amén. Entonces, acuérdese que estamos viendo, si usted se acuerda, Dios es el que sostiene el libro. Amén. Y el Cordero es quien lo abre. Dios es el que está en control de la situación. A Satanás se le permite, él tiene un poder permisivo. Él solo puede hacer lo que Dios le permite hacer. Amén. Dios sigue en control de todas las cosas. Entonces, en algún momento, al principio de la primera parte de la tribulación, durante el comienzo de los dolores de partos, como dice la palabra, la paz del mundo se convertirá en un conflicto mundial. Describiendo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, donde dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Algo que tenemos que tener nosotros claros específicamente en Mateo capítulo 24, las aplicaciones. A Mateo siempre se le da una doble aplicación, que se le puede dar una aplicación para estos tiempos, pero enfáticamente se está refiriendo a los últimos tiempos o a la gran tribulación, como lo está refiriendo la palabra de Dios. Los hombres dicen, en el pasaje que estamos usando de Apocalipsis, dice que los hombres se matarán unos a otros. ¿Qué significa eso? Eso es guerra. ¿Dónde es que las personas se matan unos a otros? Es en las guerras. De tal forma que no tendrán precedentes. A través de la historia y lo que está registrado, tenemos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que han muerto millones de personas. Pero haga referencia a esto. En esos tiempos no había el tipo de armamento que hay hoy. Cuando estaba de una manera el conflicto
de la guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia era algo que le tenían temor, porque cuando Estados Unidos dejó caer la bomba nuclear, vieron la consecuencia del desastre que esa bomba produjo en este lugar. Y si en ese momento, en esos tiempos, se llevaba a cabo una guerra nuclear, déjeme decirle que las consecuencias iban a ser desastrosas. Entonces, van a haber de una manera exterminios violentos, de una manera se convertirán en algo común. Nosotros estamos experimentando en estos tiempos un tipo de violencia bastante grave. A través aquí en los Estados Unidos, en Latinoamérica y en todas partes del mundo, la violencia es grande, pero no se compara con lo que ha de venir. Les digo, las cosas van a ser más difíciles de lo que nosotros podemos imaginar en este tiempo. Aunque las escrituras, piensen por un momento, no ofrecen los detalles de la guerra. Los avances, como les decía, en la construcción de armamento sugieren una terrible e imaginable holocausto. Lo que podemos ver, algo que Juan observó también, hablando del segundo jinete, que se le dio una grande espada. Dice, cuando abrió el segundo sello, versículo 3, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. La visión muestra una gran espada. Esto quiere describir, acuérdense, la espada siempre simboliza guerra, pero aquí dice una gran espada, que la guerra va a ser una guerra terrible la que se va a levantar en este mundo, de modo que la falsa paz del anticristo se disolverá como un torbellino. La guerra, los asesinatos, la rebelión, las revueltas y las masacres no van a ver recuerdo de esa paz que pudo haber. Al igual que, piense por un momento, de una manera, el anticristo, una manera muy astuta, él va a poder establecer la paz. Pero cuando se levante esta guerra, cuando empiece esta guerra, también el anticristo tendrá una participación fundamental en las guerras. Y él va a ser bien astuto también en la guerra. Aunque fue, vamos a decir, el arquitecto de la paz, cuando está ahí en las guerras, en este mundo, él no tendrá otra opción que recurrir a la misma guerra con tal de preservar su poder. Él, para poder mantenerse en el poder, él va a tener que también guerrear. Y así como lo fue de hábil para establecer la paz, así también va a ser hábil para la guerra. Y yo le voy a dar un versículo donde afirma lo que yo le estoy diciendo. Vaya a Daniel capítulo 8, versículo 24. Estamos hablando del segundo jinete, el caballo rojo, que simboliza de una manera la guerra, las batallas que se han de venir. ¿Qué dice Daniel hablando del anticristo? Dice que causará grandes ruinas y que prosperará y que hará arbitrariamente y destruirá, ¿a quién dice? A los fuertes y al pueblo de los santos. Este hombre va a poder tener el poder de conquistar, y a través de ese poder él va a poder mantenerse en el poder de una manera, porque se acuerden lo que enseñamos, cuando él estableció la paz, por lo que hizo, dice que en el primer pasaje se le dio una corona, se le hizo rey, se le hizo como el líder de este mundo. Pero resulta la guerra entre las naciones, viene esa guerra, esa gran guerra que está hablando. No estábamos hablando de Armagedón todavía, esa es otra guerra que se va a llevar a cabo, pero aquí, como lo podemos llamar, empieza la tercera guerra mundial entre reino contra reino y nación contra nación. El anticristo, para poder mantener el poder, va a tener que también entrar en ese conflicto. Entonces,
Entre sus víctimas dice que van a estar también el pueblo santo, el pueblo de Israel. Y es lo que dijo exactamente nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 y versículo 9. Cuando habla después dice, entonces, Mateo capítulo 4, versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Acuérdese, refiriéndose al pueblo de Israel, al pueblo de los santos. Él dice, el pasaje que leímos dice, consumará grandes ruinas, causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente. Quiere decir que él se va a dictar lo que se va a hacer y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Traerá como resultado un gran conflicto descrito en Daniel capítulo 11, y eso ahí donde voy a enfocarme, y tal vez ahí es donde vamos a concluir si no nos da tiempo. Todo esto que le estoy diciendo ahorita, esto lo escribió en detalles el profeta Daniel. Tiene que saber esto: Apocalipsis no se puede enseñar o no se puede predicar si no hay un conocimiento de Daniel y Ezequiel. Así que se va a estar haciendo referencia para poder entender lo que el Apocalipsis nos está enseñando. Tenemos que tener referencias de las profecías que dijo Daniel. Y en el pasaje que vamos a leer, ahí al anticristo se le conoce como el cuerno pequeño. Y no voy a entrar tanto en eso, sino que voy a entrar enfocándome para mantener la línea de la enseñanza en esta mañana, de la manera que este hombre va a operar. Y se va a sorprender, o de una manera se va a gozar en lo que lo que estamos mirando en este momento nos está enfocando. Y déjeme decirle que como que la venida de Cristo está más cerca de lo que usted y yo pensamos e imaginamos. Amén. Y puede haber entre nosotros que tal vez este tema se le haya aburrido, pueda que haya otros que se les haga interesante, pero déjeme decirle, es necesario que usted sepa y escuche de todo esto. Amén. Para que no vaya a perecer por falta del conocimiento, para que no vaya a decir, a mí no se me habló de esto, a mí no se me predicó de la palabra de Dios. Claramente nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación, pero es necesario que usted se mantenga firme en las cosas de Dios. Que si usted ha creído y ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, que usted viva como un verdadero hijo de Dios. Amén. Y vamos a ir a Daniel, capítulo 11, versículo 36 en adelante. Estamos en el punto donde decimos que el anticristo será tan hábil en la guerra como lo fue fomentando la paz. ¿Lo tiene? Versículo 36 dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Este hombre, el anticristo, va a ser alguien grande, que va a tener el control. Acuérdese, primeramente a él voluntariamente el mundo lo hace, vamos a decir, el dirigente mundial. Pero por causa de la guerra, él va a tener que tomar el control por la fuerza. Y por eso se ensorbecerá, diciendo que él va a ser alguien que va a regir con mano dura. Dice, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y oiga esto, aunque este hombre hable en contra de Dios, él va a prosperar hasta que sea, ¿qué dice? Consumada la ira, porque esto es muy importante, es lo que yo le decía hace un momento, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. En otras palabras, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y déjame decirle,
Él no tiene que pedirnos permiso a nosotros, Él no nos tiene que preguntar si nos gusta a nosotros. Él ha provisto de todas las cosas que nosotros necesitamos para adquirir la salvación. Ya si usted rechaza a Cristo, de lo que está determinado se va a cumplir. Claramente está en la palabra de Dios. Pero el versículo 37 es un versículo que tenemos que mirarlo con cuidado, por las declaraciones que hace la palabra de Dios de este hombre, del anticristo. Dice, del Dios de sus padres no hará caso. Le voy a dar las dos interpretaciones que se le da a esa declaración. Y yo me apego más a la primera que le voy a dar. Cuando dice el Dios de sus padres, está hablando que esta persona puede ser alguien de la ascendencia del pueblo de Israel, que sea alguien judío. Otros dicen que puede ser un cristiano que apóstata de la fe. Pero creo que cuando dice el Dios de sus padres no hará caso, está hablando, porque está hablando de, si usted, no sé si en su Biblia, del Dios está hablando, tiene Dios con mayúscula, no se está refiriendo a un Dios pagano. Parece que la traducción que es Dios es Elohim, que quiere decir dioses, pero en el plural, refiriéndose a la deidad de Dios, a la Trinidad de Dios. Entonces se está refiriendo al Dios todopoderoso, al Dios de Israel. Y amén. Y aquí él está diciendo, del Dios de sus padres no hará caso. Porque algo que dicen los historiadores es que para que el pueblo pueda aceptarlo, porque dice que va a engañar al pueblo de Israel y él se va a sentar y a mediados de la semana, como enseñamos al principio, él se va a revelar y va a querer que lo adoren como Dios. Para que el pueblo de Israel lo acepte, tiene que ser de descendencia judía. Porque el pueblo de Israel no va a aceptar a alguien que no. Acuérdense, el pueblo de Israel todavía sigue esperando el Mesías. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso ahora nosotros nos llamamos hijos de Dios. Pero vea la siguiente declaración, que es cuando yo lo leí, yo lo había leído esto, pero nunca lo había mirado de esta manera. Y fui a un comentario para comprobar si era, porque eso es lo que tenemos que hacer, para comprobar que lo que estamos sintiendo o lo que estamos interpretando es la misma interpretación. Y yo fui a la Biblia de MacArthur, una Biblia de estudio que tiene. ¿Qué dice? El siguiente frase, y dice, y del amor de las mujeres, ¿qué dice? Se lo voy a, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. No va a resultar que este sea. Y MacArthur lo dijo a la misma, cuando yo lo vi, dije yo, él dice claramente ahí en su Biblia que va a ser un homosexual. Ustedes saben, algunos se conocen, ustedes saben el poder que tienen estas personas, no el poder, la influencia que tienen estas personas. Claramente dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Si lo podemos poner en un lenguaje que no va a querer nada que ver con las mujeres. No es algo que podamos decir 100%, pero es lo que puede entender. Aquel verdadero hombre que siempre va a ser atraído ¿por quién? Por las mujeres.
Y estamos, por eso le digo, cuando yo hace un momento le mencioné, ¿verdad? Que nos quedamos como, ¿será posible? Y viendo el movimiento que se está levantando, como que nos apoya lo que estamos diciendo. ¿Sí o no? Aún cuando se refieren al conquistador más grande, Alejandro el Grande, dice que él se puso triste porque ya no tenía más territorios que conquistar. Y del poder, después de haber conquistado todos aquellos reinos, los historiadores dicen que ese hombre también terminó de la misma manera. Perdido en esa abominación que es del Señor. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, dice, ni respetará a Dios alguno. No tendrá temor, porque sobre todo, dice, se engrandecerá. Este hombre, el Dios de él va a ser el poder, querer gobernar. Acuérdese que el anticristo va a ser el instrumento de Satanás. Y si usted va a la historia de la palabra de Dios, allá en Ezequiel, por eso le digo, eso es muy importante. Dice que Lucifer fue una de las creaciones de Dios más hermosas que Dios había hecho. Pero en un momento él se enorgulleció y quiso ser como Dios. Y dijo, subiré a lo alto, al monte de Dios. Y él quería tener el poder. Y eso, de una manera, el que siempre quiera tener, ahorita él tiene el control, él es el príncipe de este mundo. Por eso es que miramos, pero no lo tiene un control 100%, porque los que tenemos a Cristo, Él no puede operar sobre nosotros. Amén. Entonces, Él quiere engrandecerse, ese ha sido el deseo de Él. Y como que el Señor se lo permite a una cierta escala, a un cierto nivel, poder lograr esas cosas. El punto que estamos, porque quiero remarcarlo, para que la mente de cada uno de nosotros se mantenga, el anticristo será tan hábil en la guerra como lo fue fomentando en la paz. Dice, ok, ya vimos que el Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Versículo 38. Mas honrará, dice, en su lugar al Dios de las fortalezas, el Dios del poder. ¿Sí? Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Versículo 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Dice que Él no honrará, dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro, plata, dice, y con piedras preciosas y cosas de gran precio. Pero con un Dios ajeno, dice, será de las fortalezas más inexpugnables. Inexpugnables quiere decir, es un Dios que no se puede conquistar por la fuerza o a través de
la guerra. Y yo escuchaba al pastor Armando Alucín decir esas declaraciones en una de sus predicaciones refiriéndose a esto, que para que alguien pueda tomar el control completo de las personas, tiene que unirse a la religión. No vamos a decir a la iglesia, tiene que unirse a una religión. Siempre aquí en los Estados Unidos están los que se les conoce a los conservadores, que tienen principios que se apegan aún más a las cosas de Dios. Y siempre tratan de tratar de ganar aquello, vamos a decir, al votante cristiano, por los principios que tiene. Y casi decía Armando Lucín que para que un candidato pueda tener la victoria siempre tiene que tener el respaldo de algunos, vamos a decir, hablando acá en los Estados Unidos, de los cristianos, en cierta manera. Pero aquí está dando, dice que hace con un Dios ajeno, dice, se hará de las fortalezas. Y le digo que hará alianza no a través de, no será a través, no lo conquistará a través de las guerras. Y cuando nosotros pensamos, ¿quién puede ser ese Dios? ¿O quién puede ser ese aliado que él necesita, que no lo puede conquistar a través de las armas? Tiene que ser una religión. Tiene que ser una religión que tenga muchos seguidores para poder hacerlo. Porque cuando yo, le digo honestamente, no entendía el significado de esa palabra, tuve que ir a buscar al diccionario. Y es donde dice, es algo, si se aplica al lugar que no se puede alcanzar o conquistar por la fuerza, sino que tiene que ser a través del acuerdo. Y yo le digo donde sí me voy a detener, o no me voy a detener, pero lo voy a decir de tal manera que es lo que muchos escatólogos se refieren. Y dice que él tiene que hacer alianza con una religión, y es la religión católica. Porque si miramos, cuando se refiere a la ciudad, los historiadores dicen, la Biblia habla de una ciudad que está sentada sobre 7 montes. Y la única ciudad que está sentada sobre 7 montes es Roma. Y le digo, claramente Daniel lo está declarando que él tiene que, de una manera dice, y con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inescrutables. Y dice, y colmará de honores a los que le reconozcan. Y por precio repartirá la tierra. Quiere decir que aquellos que le reconozcan, los honrará. Cuando nos referimos, eso está más adelante en el Apocalipsis, pero eso tiene que ver con lo que dice este pasaje. La Biblia enseña que aquellos que quieran, de una manera, el contexto enseña de aquellos que quieran comprar o vender o hacer negocios, van a tener que recibir la marca de la bestia. Y al recibir la marca, sea en su mano derecha y o en la frente, está hablando que usted la adora, que usted está de acuerdo con él. Aquí en el mismo libro de Daniel encontramos esto, la historia de 3 hebreos. Creo que la mayoría de ustedes la conocen. Si no la conocen, la han escuchado, pero ahí está en la Biblia, en el libro de Daniel. Dice que Nabucodonosor hizo una estatua
una gigante, y esa estatua tiene su significado, y le digo, pero es bien amplio y no voy a entrar en eso. Pero el propósito de la estatua era que todos los que estaban viviendo allí en el reino de Nabucodonosor la tenían que adorar. Pero dice que hubieron 3 hebreos que se resistieron. Porque había un decreto de parte del rey que el que no se postrara delante de la estatua del rey Nabucodonosor fuera echado al horno de fuego. Habían preparado un horno de fuego para aquellos que no adoraran y se postraran delante. Que cuando se tocara la bocina y el instrumento, estos tenían que adorar. Y dice que se tocaron los instrumentos y estos 3 hebreos no lo hicieron. Y fueron llevados ante el rey. Y dice que el rey como que les dio otra oportunidad, diciéndole, y les mencionó los nombres. Y le dice, si ahora suenan la bocina, ustedes se van a postrar delante de la estatua. A veces el enemigo viene y te lo dice, te lo pone una vez. La aplicación que le quiero dar es esta. Tal vez usted se mantuvo firme la primera vez. Dijo que no. Pero ¿cómo va a estar la segunda vez? Él se le está dando una oportunidad. Porque ¿sabe por qué? Porque ahora los hebreos tenían el horno de fuego así. Que lo estaban mirando. ¿A dónde van a ir? Y muchas veces cuando ya miramos la consecuencia con nuestros ojos, podemos tener el decir, no, yo no voy a ir ahí. Es como algunos, los que se dice, los que no adoren, los que no se dejen marcar. Tengo que relacionar esto con los dos. Los que no se dejen marcar, los que no se dejen poner la marca del 666, como dice 666, la palabra de Dios. Dice que serán decapitados. Y algunos son muy así aventados. No, pues yo voy a dejar que me corten la cabeza. Del dicho al hecho, dicen, hay un gran trecho. Y la Biblia dice que muchos van a ser salvos. Pero le digo, a la hora de ver la situación, y a estos hebreos estaba el horno de fuego y el rey les dice, ok, si ahora suena la bocina, ustedes se van a postrar del cielo. La respuesta de los 3 hebreos, sepa, señor rey, que nuestro Dios nos puede salvar de ese horno de fuego. Y luego dicen, Señor, y si no fuese así, como quiera, seguirá siendo nuestro Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que tener el cuidado. Entonces, le digo, entonces él va a poder, de una manera, dice, y por precio repartirá la tierra. Cuando se dice por precio, que la va a vender, aquellos que puedan. Comprarlo. Y el tercer sello habla de eso, si usted lo relaciona de una manera. Y no vamos a tener tiempo para poder llegar ahí. Okay. 25, versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrarán por las tierras e inundarán y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Versículo 42, extenderá su mano contra las tierras, dice, contra las tierras, y no escapará el país de Egipto,
y se apoderará de los tesoros de oro y plata y todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía les seguirán. Estamos dando a conocer el poder que va a tener para poder conquistar. Le digo, aunque aún las mismas otras naciones se van a levantar contra él, pero no van a poder. Van a ser vencidos por él. Versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y dice, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Él va a tener el poder, oiga esto, dice, e irá para destruir y matar a muchos. Y luego dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Algunos dicen que puede ser entre el mar de Galilea y el mar muerto, donde establecerá, digo, estas son cosas que uno no puede confirmar, pero son cosas que se pueden interpretar. Porque acuérdese, todo este conflicto, si algo podemos encontrar en la historia, quiero ver cuánto tiempo tengo. Allá en el Medio Oriente, al pueblo que han querido destruir a través de las generaciones es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Dios no ha desechado a su pueblo. La Biblia dice que todo Israel será salvo. Amén. Pero ahorita Él está, vamos a decirlo de una manera, en una pausa ha puesto, pero cuando lo enseñamos al principio, cuando empieza en la semana 70, es que Él comienza de nuevo a tratar con su pueblo. Y el otro día lo dije, y este versículo lo concluye diciendo, porque siempre nos preguntamos, ¿y por qué Dios no le pone fin al diablo? Y lo hace chicharrones, no lo comemos. No, sí se va a hacer chicharrón cuando lo echen al lago de fuegos. Pero lo triste o lo lamentable, no solo para el diablo, sino para todos que se van a ir al infierno, que dice que ese fuego no los va a consumir, sino que van a sufrir por toda la eternidad. Porque la Biblia dice, les voy a leer todo el versículo 45, dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Dice, mas llegará, ¿qué dice? Su fin. Y no tendrá quien le ayude. Lo que está establecido se consumará, se hará, se cumplirá. Y esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. Dios nos ha revelado las cosas que Él ha establecido para la humanidad, para el hombre, para el mundo. Cuando decimos el mundo no estamos refiriendo a la tierra, sino a las personas. Nos ha revelado sus planes. La misericordia, el amor de Dios es tan grande. Le digo que Él dijo, yo no los voy a dejar solos. Voy a enviar al otro consolador, al Espíritu de verdad, para que esté con vosotros y en vosotros, hablándole a los discípulos, y también se aplica a nosotros. Dice, Él les recordará todas las cosas y les revelará todas las cosas que necesitan ser. Y a través de esos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, Dios nos da el conocimiento de las verdades de Dios, del plan de Dios. Y está establecido, está determinado que se cumplirá. Vienen tiempos, le digo, si estamos viviendo tiempos difíciles, para nosotros son difíciles. ¿Por qué? Porque nunca habíamos visto la inmoralidad de tal manera.
Aunque a través de la historia del pueblo tenemos antes de los tiempos de Noé, que cuando dice la palabra de Dios, que la carne, los deseos de la carne iban en mal, iban peor cada día. Y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, dice, y lo voy a destruir. Tenemos el ejemplo de Sodoma y de Gomorra. Y en Mateo capítulo 24 y 25, Dios menciona todos estos pasajes. Dice, así como en los días de Noé, que algunos estaban casando, otros dándose en casamiento, comprometiéndose, así como cuando todo está bien, como cuando las cosas, así será, dice, la venida del Hijo del Hombre. Y se acuerdan el versículo que enfatizamos en el estudio anterior, que decían, cuando digan paz, entonces vendrá la destrucción. ¿Cuál es lo importante de que la iglesia sepa de todos estos acontecimientos? Es de que usted tenga preparado, y como lo dije al principio, aquí termino, es que usted siga buscando de Dios, que se alinee con el Señor. Se lo digo. Mire, Dios ha puesto en mi corazón una palabra que es necesaria, es una serie que va a venir. Y le digo, y la siento tan fuerte de predicarlo, que tal vez mueva la serie de Apocalipsis para el viernes y empezar a predicar, porque vamos a hablar de la apostasía. Y tal vez va a oír ese mensaje de la apostasía de una manera que lo va a hacer ver a usted que si verdaderamente usted está en Cristo o es un apóstata aún dentro de la iglesia. Le digo, acuérdese, el venir a la iglesia no le garantiza la salvación. La salvación es a través de Jesucristo. Es el único camino, es el único verdad. Amén. Y me puede decir, hermano Walter, ok, si la salvación es por la fe en Jesucristo, ok, yo voy a recibir a Cristo y sigo como quiera, convivir como yo quiera. No, dice, el principio de la palabra es esto. Si alguno está en Cristo, si uno ha venido a Cristo, dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La palabra del sembrador dice esto, que aquella palabra que cayó en buena tierra, dice que esta va a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Por qué le digo esto? Que si usted recibió a Cristo, en su vida tienen que ver, dice, como dijo Juan el Bautista, tienen que haber frutos de arrepentimiento. Tienen que haber evidencias que se puedan ver en un cambio de su vida. Y yo le digo, no estamos hablando de perfección, pero Filipenses 1:6 dice que un día el Señor, cuando Él venga, entonces nos perfeccionará. Pero mientras Cristo no venga, dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Lo que Dios nos ha dado, dice que nadie quite tu corona, que nadie. Tenemos que estar en conocimiento de que las cosas se van a cumplir. Cristo dice que Él viene por su iglesia, Él viene por su iglesia. Cristo dice que Él viene a tomar el lugar, a establecer su reino, que va a traer la ira, el juicio de Dios. La semana 70, lo que está establecido se va a cumplir. Por eso Pablo decía, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Amén, porque nos trajo la salvación, la reconciliación con Dios. Hay un plan de salvación para el hombre. Lo puedes tomar o lo puedes dejar. Todos, yo le digo, está en la decisión que tú puedes tomar.